cuenta con una dirección que tiene que ver con todo esto, porque todas las actuaciones que nosotros hagamos tienen que ir directamente al Ministerio Público, quien avalará esas actuaciones, igualmente los tribunales de justicia. Pero, ¿qué es lo que llama la atención y en qué momento hemos visto que la mujer deja que el problema avance? Bueno, cuando la mujer es sumisa, la mujer lo toma como un simple hecho de celos, y es allí, desde ese primer momento, en que usted debe tomar las acciones y corregir esa acción, esa actitud. Hemos estado recibiendo ahorita muchas llamadas, la gente a veces se le olvida que estamos en vivo y proceden a llamar. Pero bueno, cosas que pasan. Decía yo sobre la violencia y sobre cuando dejamos que esta situación avance. Esto comienza con pequeños detalles y terminan en tragedias cuando no se detienen a tiempo. Hablaremos más adelante de un caso de un femicidio que ocurrió en El Tigre, un hombre que estaba detenido ya por haber matado a su esposa, empezó a hacer vida con esta nueva persona y él creyó que esta persona lo estaba traicionando y la mandó a ejecutar. Ya el caso fue esclarecido. Pero cosas como esas van ocurriendo y no ponemos control, ustedes no ponen un freno a una acción violenta que puede estar ejecutando un hombre. Siempre hay quien asesore, siempre hay quien dé un buen consejo, siempre hay programas. Hoy en día usted, que las redes sociales nos han inundado, en todos lados aparece qué deberíamos hacer o qué debería hacer usted. ¿Qué debería hacer usted ante esta situación? Los aspectos legales que se manejan en materia de violencia, en materia de trata de personas. ¿Cuáles son esos aspectos legales? ¿Dónde usted puede acudir a denunciar? ¿Dónde puede usted acudir para requerir algún tipo de ayuda u orientación sobre estos hechos? Hay psicólogos especializados, hay nuestros órganos de seguridad ciudadana, el Estado venezolano y algunas fundaciones prestan ayuda psicológica a mujeres que han sido maltratadas. Sobre todo en aquellos extractos medios, a veces la gente tiende a ocultar más, a diferencia de las personas que viven en zonas populares, tienden a denunciar un poco más esta situación. Sin embargo, el deber y el llamado es a que nadie se quede con la violencia interna, resguardándola, escondiéndola, tapándola y no haciéndola conocer, porque cualquier consejo que usted pueda recibir la va a ayudar en esta situación. Hay quienes dicen que bueno, la mujer debe ser un poquito más independiente, que debe buscar no depender tanto del hombre económicamente. Bueno, pero hay situaciones en que la mujer a veces le es difícil, tienen varios hijos, no tienen con quién dejar los hijos, la capacidad a veces no le permite ir en busca de una nueva fuente de ingreso. Sin embargo, hay las maneras de que usted pueda independizarse de aquel agresor que la mantiene bajo estricto trauma psicológico, físico, violento por parte de este sujeto. Porque vuelvo y le repito, muchos de estos casos terminan mal. Muchas veces usted pasa a ser una estadística, una víctima más de un delito de femicidio cometido por su pareja. No permita que usted sea una estadística más. Acuda a nuestras oficinas cuando así usted lo considere. Nosotros, en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, como parte de ese nombre científico criminalístico, venimos trabajando en una serie de proyectos para avanzar de manera contundente en el esclarecimiento de los hechos punibles que se cometen.
Y es así como cada día nos vamos preparando más el hombre y la mujer en materia de criminalística, porque es la criminalística realmente trabajada como debe ser por expertos, por profesionales, que pueden lograr ubicar en ese sitio de suceso las evidencias que pueden vincular a un victimario de un hecho punible. Siempre hablamos del tetraedro del delito, es decir, víctima, victimario, sitio de suceso, arma incriminada o evidencias incriminadas. Las evidencias hacen parte de la demostración del delito que vincula al victimario con la víctima y viceversa, cuando hay un hecho punible. Nuestros hombres y mujeres cada día, a pesar de todas las trabas que se nos ha puesto con todas estas guerras y todos estos bloqueos, yo no me canso de decirlo porque uno lo vivió, lo ha vivido en carne propia, lo que significa paralizar equipos para la investigación del crimen, que nos lo paralicen de manera remota, equipos. Podemos tener una respuesta de ese equipo desde afuera. Nos apagaron los equipos porque se han manejado con software que estaban en Canadá, y Canadá, en vista del bloqueo, no le pudimos cancelar más nunca anualmente el costo de esa licencia, y bueno, ellos, como sabían que no podíamos pagar, sencillamente nos apagaron pero no fue por falta de pago ni porque nosotros no cumplimos, fue porque ellos no nos permitieron. Igualito seguimos haciendo el trabajo, lo único que nos tardamos un poquito más para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos que acudir nuevamente a los humanos, tuvimos nuevamente que desempolvar aquellos equipos con que se trabajaba la balística, los microscopios, hacerle adaptaciones, modernizarlo para seguir haciendo el trabajo de comparación balística. Muchas impresiones digitales o reseñas que teníamos de personas que una vez que habían sido digitalizadas pasaron a un archivo muerto, porque teníamos un equipo que en fracciones de segundo nos podía dar en esa base de datos que se había vaciado todas esas décadas dactilares, nos podía hacer la comparación con una nueva impresión digital localizada en un sitio de suceso. Bueno, no nos hemos quedado. Ahorita estamos trabajando en un nuevo equipo para modernizar este sistema. Es una articulación que estamos haciendo con el SAIME y tener esos equipos de avanzada para lograr la independencia total en materia de criminalística con respecto a equipos. Hemos tenido importantes reuniones últimamente con el agregado policial de Colombia, cómo está trabajando la policía de Colombia. Colombia también le hicieron lo mismo, le apagaron los equipos y ellos se reinventaron y pudieron lograr avanzar en esta materia, y en estos momentos nosotros nos encontramos articulando algunas experiencias para sumarlos tanto aquí como allá en materia de investigación del delito. Actualmente contamos con un proyecto en vía de aprobación ya para ser usado, como es el IBIS criminal, que esto nos permitirá identificar tanto huellas, rostros e iris del ojo, lo que se llama lo biométrico. Ya estamos avanzando para que estos equipos comiencen a funcionar en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y nos permita la ubicación rápidamente de una persona que pase por un lugar. Esto en cuanto al rostro, reconocimiento facial, como se le conoce. También estamos trabajando sobre un espectrógrafo de voces, un sistema de reconocimiento de voces.
espectógrafo anteriormente conocido, hoy se le dice sistema de reconocimiento de voz, donde se van haciendo un banco de datos de todas aquellas llamadas, aquellas voces incriminadas en un hecho punible, y que tenemos esa grabación y sirve para futuras comparaciones. El espectrógrafo de voz que teníamos ya está obsoleto y necesitamos actualizar. Entonces estamos ahorita en ese proceso de actualización de ese reconocimiento de voz, sobre todo en materia de secuestro, en materia de extorsión. Es muy utilizado este mecanismo para la investigación. Una vez que logramos la ubicación de una persona quien se presuma que esté haciendo las llamadas tan extorsivas a una víctima, bien para el cobro de un rescate en materia de secuestro, bien para solicitarle un dinero a una persona con el fin de no causarle daño, que es la extorsión, a diferencia del secuestro. Algo que es muy importante, que en Venezuela no es que no va a ocurrir, pero no tenemos secuestro actualmente. Nuestro país, cuando pudo haber tenido unas cifras altas en algún momento, hoy en día no es que no va a ocurrir, pero por los momentos no ha habido secuestro. Estamos trabajando entre todos en esa fusión cívico-policial-militar para mejorar nuestros niveles de seguridad. Si hay un triunfo que ahorita podemos hablar en materia de seguridad, es que usted sale a la calle y se siente seguro. Usted sabe que no están ocurriendo los delitos que en otra hora se cometían, que recientemente hubo una ola de robos en un sector de la capital, y esa acción inmediatamente todos los organismos de seguridad se abocaron para dar una pronta respuesta para que usted no se sintiera incómodo, inseguro de una acción que estaban cometiendo unos individuos en un sector de acá de Caracas. Rápidamente, en esa unión policial, militar, popular, se dio respuesta a estos hechos. Otro de los proyectos que tenemos es el proyecto de la base de datos de ADN. Es uno de los elementos para la demostración científica de la participación o la presencia de una persona en un lugar determinado. Pero no solamente en el delito, el ADN también nos sirve para identificar víctimas de una catástrofe, de un accidente. A través de del ADN podemos lograr la identificación de personas, pero para ellos también hay que construir una base de datos. Ya el Cuerpo de Investigaciones venía realizando algunas pruebas, ha venido haciendo en el pasado. Había un proyecto muy bonito con Uruguay a raíz de un dinero que ellos nos debían, nos iban a pagar con una tecnología, y decidió Uruguay, después que hubo un cambio de gobierno, ni pagarle deuda ni cumplir el compromiso de los equipos de ADN. Sin embargo, vuelvo y repito, nada nos detiene. Nosotros seguimos avanzando en materia de investigación, y ahorita se están haciendo buenos trabajos con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBI, para ir avasallando, ir a la vanguardia de la investigación del crimen a través del ADN. Todos los días hablo con los funcionarios nuestros y les digo y les explico que ya nosotros no podemos seguir trabajando con algunos métodos, porque esos métodos ya se están quedando en el pasado. Ahorita el presente es la investigación a través de el ADN. Allí está la clave del futuro de la investigación del crimen por ahora. Vendrán nuevos avances, nuevas técnicas. Nosotros nos pondremos a la vanguardia de esas nuevas técnicas, pero por ahora estamos avanzando a paso acelerado para la instalación por completo del laboratorio de ADN en nuestra institución. También estamos adquiriendo un software para todo lo que tiene que ver con delitos informáticos.
Ese software nos puede recoger una gama de información, una gran cantidad de información, agruparla, separarla y darnos lo que realmente nosotros necesitamos para lograr la identificación de aquellas personas que utilizan estos medios para cometer delitos. Como muy bien es sabido, el delito informático después de la pandemia de la COVID-19 se volvió otra pandemia del delito. Mundialmente creció, el delincuente migró hacia esa modalidad de comisión de hechos punibles, los delitos informáticos. Vemos múltiples estafas, fraudes, que se cometen a través de medios tecnológicos. En ese orden de ideas, bueno, estamos trabajando sobre la creación del sistema de información criminalístico. O sea, hay mucha información, muchos proyectos que pasaría horas diciéndolos y explicándolos en este momento que tan breve espacio tengo. Quizás en la medida que vayamos asistiendo acá a la radio, iremos hablando individualmente de cada proyecto y de cada oficina con que el CICPC tiene para prestarle un mejor servicio a usted, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, que en algún momento pueda ser víctima de un delito. Nosotros trabajamos arduamente en estos hechos, en estos eventos. Por ello, no nos queda otro sino que seguir adelante. Cuando son las 11:42 horas de la mañana, fíjense bien, en horas de la noche, el día de ayer o hoy, digamos hoy ya, tuvimos un evento en Duaca, en el estado Lara, donde un sujeto apodado Tapón, estaba buscando por aquí la información, sin embargo la manejo igualmente mental, pero ya lo había anotado, Tapón de apellido Álvarez. Este sujeto se encontraba requerido por varios tribunales de justicia, varios juzgados del estado Lara, porque había cometido múltiples delitos, entre ellos homicidio. Estaba requerido por 4 homicidios, por 4 casos, 4 hechos que tenían que ver con homicidios intencional, sin contar otros donde aún no había salido la orden de aprehensión, así como diversos delitos, como la extorsión, el robo. Este sujeto, cuando fue interceptado, se encontraba en compañía de su padre y otro individuo más, ahí en Doaca. Se origina una resistencia a la autoridad allí, una intervención legal, hay un intercambio de disparos, resulta herido el detective jefe Eladio Martínez, producto del primer intercambio de disparos que se origina allí. Los sujetos, los 3, se refugian dentro de la residencia. Aproximadamente a las 10 horas de la noche, el sujeto se refugia dentro de la residencia donde estaba una hermana, la concubina de este sujeto conocido como Francisco Javier Alvarado, alias Tapón, de 33 años de edad. En ese primer intercambio de disparos que resultó herido el funcionario, también resultó herido el padre de este sujeto, de nombre José Alvarado Mavares. Resulta herido. Este individuo Tapón, ante una situación donde se encontraba con 2 mujeres y 2 niños, uno de 2 años y uno de 2 meses de nacido, nuestros funcionarios, con esa expertise y esa experiencia que nos ha caracterizado y hemos manejado las últimas situaciones de rehén, se hizo una negociación en medio de esa crisis de rehén, logrando que a las 3 de la mañana el hombre desistiera de su actitud
ya que él decía que no se iba a entregar. A esa hora él decide, ya tarde, entregarse, no tenía escapatoria. Hubo una buena negociación donde se le garantizó a este individuo su vida, sus derechos, y accedió. Lamentablemente este tiempo transcurrido no permitió que se le prestaran los primeros auxilios a su padre, quien fallece en el lugar. Luego de casi más de 5 horas, esta persona herida, agonizante, él no permitió que a su padre se le prestaran los primeros auxilios. Sin embargo, lo importante posterior es que ninguna de las otras personas que se encontraban en el interior resultó herida. Este individuo que se entregó junto con el otro que lo acompañaba, que aún no se está en el proceso de identificación plena de la otra persona que lo acompañaba, que presumimos que es parte de su organización criminal, determinaremos quién es, de quién se trata. Pero lo importante es resaltar aquí es que en los últimos años, gracias a esa experticia, esa experiencia de nuestros hombres, en la preparación que hemos tenido en materia de manejo de crisis de rehén, hemos logrado, primero, que ninguna víctima o ninguna de las personas que son rehén resulten lesionadas. Que quien tiene a esas personas como rehén resulte lesionada. Que tiene que cumplir con la sanción que le impone la ley por los hechos cometidos, más ese nuevo por haber tomado esa situación de rehén y tener esas víctimas en peligro, eso se cumple, eso sí. Pero a esa persona se le garantiza el derecho a la vida. Ya no son las películas que influyeron en algún tiempo en nuestros hombres y mujeres, y vimos operaciones desastrosas ocurridas en Venezuela. No voy a hablar de otras que yo no conozca. Puedo hablar de las que he visto aquí en Venezuela. Puedo hablar de las situaciones de rehén que hemos manejado aquí en Venezuela, con el profesionalismo. Particularmente me he preparado mucho en esta materia. Particularmente he tenido experiencias vividas en esta materia y lo que he aprendido lo he enseñado. Siempre en estas situaciones el norte o la acción es liberar a los rehenes y que el secuestrador se entregue con vida. Y así hemos manejado las últimas crisis en este país. Crisis en situación de rehén. Hay sus técnicas, hay sus manejos, y hay que enseñar al hombre o a la mujer que le toca negociar a tener la paciencia y a tener los asesores para poder lograr un final feliz. En el año 2007 me tocó manejar una situación, creo que es la crisis de rehén más larga que ha tenido nuestro país, casi 24 horas, y logramos el éxito total, después de venir de 2 hechos tristes, lamentables, como fue el caso del urológico San Román, donde se perdieron varias vidas, donde el desastre reinó, lamentablemente, por el protagonismo de muchos hombres sin control que estaban allí. Fue lamentable esa situación. Luego vimos otra triste situación, como fue en Terrazas del Ávila. Muere la víctima, muere el victimario y un funcionario del CICPC quedó cuadraplégico. Yo dije que a mí nunca me iba a pasar esto. Y así me preparé, y gracias a esa experiencia me ha permitido tener
importantes logros, pero no solamente lo he tenido, sino que también he transmitido y lo hemos logrado. Y anoche fue un logro, un éxito, a pesar de que se trataba de uno de los 10 más buscados del estado Lara. Un sujeto, uno de los 10 más buscados. Pero aquí era la vida del resto de las personas que se encontraban allí, aunque fuesen familiares de este individuo. Igualmente pasó hace aproximadamente 3 meses, 3 meses, era diciembre, en Monaga. El jefe de Monaga, que estaba en ese momento del CICPC, manejó esa crisis donde dos hombres con fusiles automáticos livianos, FAL, con 2 fusiles, se mantuvieron dentro de su residencia, efectuando disparos hacia los funcionarios. Igual ocurrió anoche, pero la mediación, la negociación permitió que estos hombres se entregaran y liberáramos a su familia, igualmente con niños, sin que nadie resultase herido. La persona que comete el delito está cumpliendo con la sanción que impone la ley. Los funcionarios también le hacemos su reconocimiento, porque hemos ido acabando con la cultura del heroísmo, de las películas donde en una situación de rehén fallece el secuestrador y los policías obtienen la gloria. Eso se ve en películas. Hay momentos quizás que hay que acudir a esa última acción. Bueno, nosotros la evitamos por todos los medios, porque nosotros no somos los que nos cansamos. Si el negociador se cansa, se busca otro. Si el que se busca no lo hace bien, se pone otro negociador. Son varios negociadores, porque la policía no se puede cansar. Se puede cansar el secuestrador, porque al final es la vida de las víctimas y del delincuente que tratamos de preservar para evitar esas tragedias que ocurrieron en el pasado, que no debieran volver a ocurrir más nunca en nuestro país, para seguir avanzando como una policía científica, como unos cuerpos o unos organismos de seguridad a la vanguardia en el manejo de crisis, porque esto le puede pasar no solamente al CICPC de estar atendiendo una crisis, puede ser nuestra Policía Nacional Bolivariana, una policía estatal o una policía municipal, hasta que lleguen verdaderamente los expertos, o pueden ellos resolver la situación sin heroísmo. Sin heroísmo. Cerrando este tema ya de ayer, hablaremos ya de casos esclarecidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y que fueron remitidos al Ministerio Público para ser procesados junto con los tribunales de justicia. Acuérdense que no es nada más el Ministerio Público, no es nada más el CICPC, también están los tribunales de justicia, la defensa pública, todos involucrados, garantizando el debido proceso a cada persona que comete un delito o se presuma que haya cometido un delito, y es al final donde hay una sentencia definitivamente firme que se dice si es culpable o inocente. Cuando hablaba del caso de la mujer, las mujeres y de esa vida libre de violencia, libres de trata de personas, hice referencia a un caso ocurrido esta semana en el Tigre, estado Anzoátegui, donde me informan que en horas de la madrugada una muchacha había pedido un delivery. Cuando salió a recibir el delivery, a los pocos minutos una persona le efectúa varios disparos y le causa la muerte. Particularmente en el proceso de investigación de este caso, nos percatamos que esta muchacha tenía una relación sentimental con un hombre que está detenido en un centro de detención preventiva de privada de libertad, que a su vez estaba detenido porque le había causado la muerte a su esposa. Este hecho, donde pierde la vida Glorimar Emperatriz Bolívar Coromoto, de 26 años de edad,
era pareja de un ciudadano de nombre Wilfredo José Cordero Ugas, quien se encuentra recluido en la zona 5 de resguardo y garantía privada de libertad de la Policía del Estado Anzoátegui, zona número 5, estoy en el Tigre. Él presumía que ella le estaba siendo infiel y utilizó a dos individuos de nombre Robert Antonio Garrido, apodado Papo, Giovanni Eduardo Hernández, apodado El Guaro, para causarle la muerte, previa, ¿verdad?, complicidad con la persona que le llevó el delivery, o en este caso la comida, de nombre Félix José Roger Barrios, de 31 años de edad. Igualmente, otra de las personas que ya estaba detenida y que fue el encargado de coordinar todo, Michael José Báez Fernández, de 31 años de edad, quien también se encuentra recluido en la zona número 5, fueron los que, como autores materiales e intelectuales, le causaron la muerte a esta joven de 26 años de edad. Creo que, bueno, ya es muy tarde, pero un buen consejo, a lo mejor hubiésemos evitado esta tragedia que se originó esta semana en el Tigre, estado Anzoátegui. En Táchira ocurre un homicidio, un robo con homicidio, donde un individuo trata de someter a unas personas para despojarlo de sus bienes, en este caso a la señora Lucy Amparo Cedeño de Guerrero, de 62 años de edad, quien resultó fallecida. Igualmente Elías Alberto Guerrero Cedeño, hijo de la señora, quien presentaba un retraso. Llega un individuo de nombre Juan Carlos Romero, de 26 años de edad, con la intención de robar. Era vecino de esta familia. Con la intención de robar, ellos ofrecieron resistencia, a pesar de que Elías Alberto Guerrero presentaba una condición especial. A pesar de sus 34 años, logró tratar de evitar el hecho, donde pierde la vida también su madre y él. Heriberto Rojas Cuello, de 73 años de edad, agricultor, y un joven de 16 años, estudiante. Esto ocurre en los Valles del Tuy el jueves 9 de enero. Aquí el detenido por este hecho fue Adaiker Rafael Abache Medina, de 29 años de edad, quien, con la intención de robar a estas víctimas, ingresa también a la residencia y allí le causa lesiones a ambos para él apoderarse de algunos bienes y luego darse a la fuga. En el estado Falcón, específicamente en Tucacas, hace aproximadamente un mes, quedó sin energía eléctrica un gran sector de Tucacas, producto de la sustracción de 25 rollos, o lo que equivale a rollos de cobre, que conducen electricidad. Durante este proceso de investigación, sin descanso, una vez que tuvimos conocimiento de esta acción vandálica, malintencionada por parte de un grupo de personas, el jefe del Estado, por parte del CICPC, se abocó personalmente, junto con un grupo de hombres, hasta dar con los culpables, lograr la identificación de los culpables. Y es así que no solamente dio con la identificación de los culpables, sino con la localización de las evidencias de los 25 rollos de cable de cobre que habían sido sustraídos, entre otras evidencias. Lo particular de este caso es que se detuvo personas que ya han estado detenidas por este delito y estaban en libertad. Por este hecho se encuentran detenidos los ciudadanos Leonardo José Dorante Sibira, de 31 años de edad, Wilder José Leal Reyes, 24 años de edad, Manuel de Jesús Cabrera Pachano, 33 años de edad, Luis David Guerra Ledesma, Wilder
Este Wilder aún está por identificar. Nuestros funcionarios de Falcón, sin descanso, dieron con el paradero y con la identificación de los responsables de este es un hecho, un crimen de verdad que dejaron a una población sin luz, sin agua, porque sin corriente no llega el agua. Un hecho criminal. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de vas a tener otros elementos que lo incriminan en esta situación, que tiene que ver todo con material estratégico, sobre todo conductores de electricidad. Hay un modus operandi que no lo voy a decir porque sería llamar, pero de verdad que el ataque al servicio eléctrico no para. Y nosotros, en conjunto, trabajando con el servicio, con la gente de Corpoelec, hemos ido desarticulando a estos salvajes, estas personas que cometen este hecho. Tenemos el caso en Chivacoa. La delegación municipal de Chivacoa esclareció el robo ocurrido a una familia. Este hecho donde hay 4 personas detenidas y uno que falta por detener. Aquí el que falta por detener es familiar de las víctimas. Estas personas habían vendido un terreno, tenían el dinero y este primo, al tener conocimiento que tenían esta familia el dinero, buscó a 4 individuos para que sometieran a la familia y se apoderaran de ese dinero que habían adquirido producto de la venta de unas tierras. Por este hecho están detenidos Xavier David Escalona Silva, de 23 años de edad, Juan Anthony Rodríguez Lizaraza, de 24 años de edad, Cristian José Castillo Cuenca, de 28 años de edad, y Luis Fernando Antonio Núñez Rodríguez, 29 años de edad. Falta por detener el familiar de nombre Orlando Manuel Tobar, de 40 años. Por último, vamos a hablar de un femicidio ocurrido en el estado portuguesa. Allí recientemente, hace 2 días, se originó una protesta, a pesar de que la persona culpable de este hecho está detenida. Las familiares, amigos, allegados de esta joven manifestaron frente al CICPC de Acarigua pidiendo justicia. Bueno, pero la persona ya estaba detenida. Este hombre que le causa la muerte a esta muchacha de 15 años, a una joven de 15 años, era el novio, también por motivos pasionales, él decide quitarle la vida. Se trata de Eliani Camila Romero González, de 15 años de edad. Por este hecho está detenido Leonardo José Arape Ávila, de 21 años de edad. Ahí se le pidió al jefe de la oficina que hablara con las personas que se encontraban allí pidiendo justicia. Ellos decían que a lo mejor esta persona le iban a soltar y bueno, se le explicó que todo tiene un proceso, tiene que ser presentado ante el Ministerio Público y luego el Ministerio Público lo lleva ante los tribunales dictan medidas y tal cual se le dictó una medida privativa de libertad a este individuo. O sea que no hay impunidad. Aquí la impunidad desaparecerá por completo en nuestro país. Aquí las leyes están, si hay que mejorar algunas cosas se mejorarán. Estamos próximos a unas nuevas elecciones de legisladores, de diputados. También estamos próximos a una posible reforma constitucional que nos permitirá en materia de seguridad mejorar lo que se tiene, si hay que mejorar. Es así como llegamos ya al final de nuestro programa, siendo las 12:06 de la tarde del día 18. Nuevamente les recuerdo, mañana es 19, donde se celebra en el Orza, la fiesta del Orza por ese santo patrón, San José. Allí en conmemoración de San José, esta fiesta ya tiene un carácter internacional con la presentación de algunos artistas, ahí la gastronomía, muchas cosas buenas se presentan y se abarrota todo el estado Apure, específicamente en la zona del Orza. Una zona hermosa,
no invito a los que me siguen porque quizás no tengan tiempo de ir, y el que pueda, bueno, vaya y disfrute. Nosotros seguimos aquí en Caracas trabajando. Si hay que viajar, viajamos. No creo que pueda ir al Orsa, si me toca ir a otros estados, pero el CICPC, en donde usted necesite por alguna asesoría, no digo que vaya cuando tiene un problema ya ocurrido. Si antes de que usted crea que va a tener algún problema, acuda a nuestras oficinas y allí será atendido y asesorado para su conveniencia o mejor accionar ante cualquier duda, ante cualquier situación que usted crea que se le pueda presentar y usted pueda ser víctima de un delito. Buenas tardes y será hasta el próximo programa el martes de CICPC al día.